Amigas y amigos, muy buenas tardes. La libertad de expresión es un derecho de las mexicanas y mexicanos consagrado en la Constitución. Es la posibilidad de transmitir nuestras ideas, pensamientos o forma de ver las cosas. Tenemos el derecho a expresarnos, pero también, y no menos importante, a estar informados, a conocer distintos puntos de vista, siempre sustentados en datos reales. La organización Artículo 19 señala que 2020 fue el año más violento contra la prensa y que esta administración, empeñada en mantener viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión, utiliza el discurso oficial para distorsionar los hechos y alterar la percepción de la realidad a su conveniencia. Ataca a los medios como a otros tantos sectores que tienen un punto de vista diferente al suyo, como un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado. Reporteros Sin Frontera, por su parte, realiza de manera anual la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Es un índice internacional que mide el grado de violencia en contra de los periodistas en 180 países y regiones, y en el 2021 ubicó a nuestro querido México en el lugar 143. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección a Periodistas, entre otros organismos internacionales, han señalado el abuso del poder presidencial para calumniar y difamar a la prensa. Lo cierto es que con el afán por controlar la narrativa pública e incidir en las conversaciones desde las altas esferas del poder público, se manipula, se distorsiona, se censura, se acota, se expone y se emiten licencias para agredir, señalar, lastimar y hasta violentar a los profesionales de la información. Ante la falta de voluntad política, de poco sirve el mecanismo de protección para analistas, escritores, periodistas y defensores de derechos humanos. Por desgracia, hoy en día, la libertad de expresión se ha convertido en una sentencia de muerte porque México sigue siendo uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo. Para hablar sobre las condiciones actuales del ejercicio periodístico, los retos, riesgos, retrocesos de la libertad de expresión, así como la forma en que un grupo de mujeres valientes y emprendedoras hace un año decidieron cambiar la ecuación y demostrar que nosotras, el 51% de la población, también tenemos la palabra, nos acompaña hoy Sandra Romandía. Esto es Cambiar la Ecuación. Bienvenidos. Hola, soy Sandra Romandía, periodista de investigación, directora del portal de Periodismo de Investigación MX y directora editorial también de Opinión 51, la plataforma de mujeres que escriben temas de opinión. También soy articulista del periódico El Universal y bueno, me he dedicado a esta profesión en los últimos 20 años de mi vida con especial énfasis en el periodismo de investigación sobre corrupción, narcotráfico, violencia y derechos humanos. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, saludarles en Cambiar la Ecuación. Hoy se encuentra conmigo una invitada de lujo, alguien a quien muchas personas que estudiamos periodismo le tenemos una gran admiración por su trabajo, porque es muy joven además, pero es una gran profesional del periodismo, Sandra Romandía. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias por aceptar y estar con nosotros en Cambiar la Ecuación. Muchas gracias, sobre todo gracias por lo de lo joven y también gracias por las demás palabras. No, hombre, Sandra, la verdad es que el periodismo se ha convertido en no se ha convertido, ha sido siempre una profesión muy peligrosa, pero en lo que va de este año, la cifra negra son 8 periodistas asesinados. Hay quienes dicen que había vínculos de todo tipo, hay quienes dicen que tiene que investigarse de otra manera, pero lo cierto es que poco se investiga al respecto. Tú elegiste una profesión muy difícil. ¿Qué piensas al respecto? Híjole, pues bueno, primero yo creo que quien elige esta profesión es como, no quiero compararlo con el bombero o el policía, pero que sabe que hay cierto riesgo, pero no hay manera de salir de él. No sé si me explico. Es decir, hay muy pocas maneras de vivir la vida y una de ellas es haciéndola sintiéndote en el centro de lo que tú crees que eres bueno y te gusta. Y si en mi caso tocó el periodismo, y si en otro caso les toca la política, pues bueno, eso es como una tendencia natural. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, a veces, sobre todo yo empecé en esta carrera hace 20 años, empecé a ejercer de manera profesional cuando recién entré a la universidad, o sea que ya pueden calcular mi edad, que no soy tan joven, pero yo en ese entonces el contexto no era tan duro como ahora, ¿no? Hoy en día se agreden cada 12 horas a un periodista, se agrede.
ya sea de una manera verbal, amenazas, asesinatos. Como bien dices, van al menos 8 periodistas asesinados en lo que va del año. Hay también los conteos de diferentes organizaciones, porque siempre hay esta línea, ¿no?, de que si era periodista, que si en realidad difundía noticias en Facebook, que si en redes sociales, etcétera. Pero la realidad es que año con año hay cada vez más periodistas y reporteros asesinados en este país. Vivimos en un clima terrible y que quienes estamos inmersos pues, en ese gremio no nos queda de otra que uno alzar la voz por nuestros compañeros que no están y que merecen que se les lleve una investigación adecuada, seguir en esto porque pues si estamos aquí los que estamos es porque tenemos una pasión y porque sentimos que tenemos una misión. Y por otra parte, por supuesto, tratar de mantener ese contacto con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, para poder mantener a flote este trabajo que es una labor para todos, es decir, los periodistas no trabajamos ni para los políticos, ni para los empresarios, ni para los dueños de los medios, sino para los lectores, las audiencias, para que la gente tome mejores decisiones. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 enfoques, pues no nos queda otra más que seguir caminando y andar en esto. Tú tienes ya muchos años en esto, sí, eres muy joven, pero eres una veterana en el periodismo y elegiste además uno de los temas más complicados. Y lo pregunto porque además eres mujer y yo sé que eso es difícil en el ámbito en el que te desenvuelves y tú elegiste hacer periodismo de investigación, delincuencia organizada. Es un tema complicado. Tú has vivido los riesgos. ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido intimidada? ¿Te has sentido lastimada? ¿Te has sentido con miedo? Mira, las mujeres en el periodismo, primero, como para poner un poco de contexto para quien nos esté viendo, siempre va a enfrentar 2 cosas. Una es la estigmatización dentro de las redacciones de tú no puedes hacer esto, tú no te metas a la policía acá, no te metas a la política, no estés en las guardias de las noches porque es peligroso, aunque de pronto ahí se dan los grandes casos, no le entiendes al Congreso, son muy rudos, salte de ahí. Al menos yo crecí, crecí, digamos, me refiero profesionalmente en esas redacciones, y poco a poco se ha ido difuminando esa línea que nos separaba de las mujeres en la fuente de salud, sociales y espectáculos, y los hombres en la política, en el gobierno del Estado, en los vuelos con el gobernador, con el presidente, claro, ¿no? Lo que está más fuerte, en lo que incide, en lo que influye. Y en la policíaca y en el narcotráfico, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, hay algo muy cierto, y hay muchos estudios sobre eso, que es que las mujeres periodistas tenemos de alguna manera una doble ataque. O sea, es decir, cualquier periodista está expuesto al ataque de la audiencia o de los grupos de odio o lo que sea en redes sociales o de manera frontal, análoga, por así decir. Pero las mujeres recibimos un doble ataque porque siempre se nos ataca por nuestra vestimenta, por nuestras relaciones personales, por cómo hablamos, por cómo nos movemos, por si coqueteamos o no, por si somos mencionadas en círculos, si salimos a centros nocturnos, si salimos solas, si no salimos solas, si hemos tenido cuántas parejas. A los hombres nunca se les está esculcando o cuestionando eso, ¿no? Y entonces lo he visto yo con colegas que cuando publicamos algo periodístico, de pronto los ataques en redes sociales son vieja fea y qué hacías con esa falda y ese lunar que tienes ahí. Los ataques son absolutamente personales y de una manera muy, muy agresiva. Entonces, sí, ser mujer en el gremio es difícil. Una, luchar por la igualdad en cuanto a que tú puedas de alguna manera investigar o dedicarte a lo que tú quieras, y otra, aguantarte los ataques y de alguna manera aprender a vivir en ese oleaje que es muy difícil, y a surfear y sobre todo seguir manteniendo la exigencia del respeto y no dejar ese tema en la agenda, ¿no? Yo decidí, sí, una de mis especializaciones son el periodismo de investigación, corrupción, narcotráfico, crimen organizado, consecuencias de la violencia, derechos humanos, ¿no? Pero a ver, Sandra, si de por sí de las 2 vertientes que me diste es complicado ser mujer, ser periodista y además hacer periodismo de investigación, ¿por qué elegir esos temas? Porque son, de alguna manera, insisto, los temas que te llaman cuando tú estás en la profesión, que te genera esa pasión por servir.
Yo te cuento como rápidamente cómo llegué a estar inmersa en los temas de crimen organizado, ¿no? Yo estaba en televisión. Bueno, hay que recordar, cuando empieza el boom del crimen organizado en México y los periodistas estamos, que no podemos creer que quemaran un casino y que luego quemaran un penal, y que cuando el país empezó a incendiar después de que empezó esta llamada guerra contra el narcotráfico, que ahora Calderón dice que no fue, en 2006, digamos que las consecuencias sociales y de violencia empezaron a surgir 2009, 2010, 2011, ¿no? Yo en ese entonces era editora de la sección de estados del Universal y se ponía muy poca atención a los estados, era muy centralista, toda la información era como federalista, lo que hiciera el presidente, y los estados tenían muy poca presencia en la agenda nacional. Pero ¿qué pasa? Y yo llegué ahí con 25 años a dirigir la sección, primero como coeditora y luego como editora, con un equipo de 45 reporteros, y que empieza a incendiarse el país, o sea, lo digo literalmente, en 2010. Se hace evidente 2010, 11 y 12 se dan estos casos del Casino Royal en Nuevo León, la masacre de Tamaulipas, de San Fernando. Empieza México a convulsionar de una manera súper dolorosa, que marcó una época, por supuesto, y que a todos como periodistas nos tomó como de sorpresa, o sea, ¿cómo lo cubrimos? Empezamos de pronto a usar palabras que no deberíamos usar, como la ejecución, el narcomensaje, y reproducir, porque no sabíamos cómo hacerlo, no estoy justificando, pero sí nos tocó una era en el periodismo que todo era nuevo y que de pronto todo empezó a ser violencia. Yo recuerdo esos días en la redacción en los que teníamos que cerrar la sección de estados a las 10 de la noche, por decir algo, y todas se cerraban a las 12. Pues de pronto estados tenía que cerrarse a las 12, una, porque era donde empezaban a cambiar y a brotar todo, y teníamos que mandar a la portada la última masacre o enfrentamiento en Zacatecas. El país empezó a convulsionar. ¿Te dio miedo? No me dio miedo, porque yo tengo que decirlo, estaba en la seguridad de una redacción en el centro del país. Yo sentía el miedo con los corresponsales, y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que esto era real, con corresponsales específicamente de Chihuahua y Tamaulipas, que llegaron a colgarme el teléfono por miedo a que los estuvieran rastreando el crimen organizado o el gobierno, que luego ya no se sabe bien quién es quién, perdón, pero es la verdad, y que de pronto ya no querían darme información, que me colgaban, insisto, que me desviaban las llamadas. Yo dije, estos reporteros, corresponsales, están viviendo con mucho miedo. Y cuando uno de ellos me dijo, tenemos miedo por una compañera que es la que está alertando dónde están los enfrentamientos, y días después aparece degollada, fue una cosa terrible, y ahí caí en cuenta un poco del momento histórico que estábamos viviendo. No sentí miedo en la redacción porque, insisto, edificio no blindado, pero el Universal, a quienes nos escuchan y no están en la Ciudad de México, pues es un edificio muy viejo, muy grande, que es casi un laberinto. Es difícil que alguien llegue como a tratar de hacerte daño, por así decirlo, ¿no? Recuerdo un momento muy, muy difícil cuando empezó, cuando se asesinaron o más bien abatieron a uno de los lugartenientes de los Beltrán Leiva en Morelos, que publicamos en el Universal. Tuvimos la decisión de publicar una foto de su cadáver con unos billetes encima, una foto exclusiva. Ahí sí hubo una serie como de amenazas, pero en ese momento todavía no sentía el riesgo. Lo que sí sentía era la necesidad de entender qué estaba pasando, cómo contarlo con respeto para las víctimas, y sobre todo cómo contarlo de una manera no con amarillismo, sino con utilidad, para que el ciudadano entendiera que esto que estamos pasando no era normal, que era tremendo. Y después de eso yo paso a Televisa, a trabajar en Televisa con Denise Merker, muy de la mano en este programa que se llamaba Punto de Partida. Sí, claro. De reportajes, que primero salía casi a medianoche, 11 de la noche por ahí, después ya fuimos ajustando los horarios y terminamos casi 10:40 de la noche, que fue un gran logro para un programa que era único en su tipo, porque tenía reportajes muy largos, de 5 a 12 minutos, o sea, algo inédito para ¿En la televisión? Para la televisión abierta, por supuesto. Y ahí fue cuando empezamos a enfocarnos mucho en las consecuencias de la violencia, en contar las historias, para que la gente entendiera qué estaba pasando en Michoacán con las autodefensas, qué estaba pasando en Guerrero, y sobre todo contarlo de una manera, no puedo decir amigable, pero que tuviera una narrativa audiovisual atractiva, que no se sentara que alguien no la armara. Sí, que no se sentara alguien frente al televisor y decir, está pasando esto, 20 muertos. No,
Hay una historia detrás de eso, lecheros, de abarrotes, lograr generar esa empatía entre quien te ve en la televisión y decir, ese de abarrotes me cae muy bien, ¿qué le va a pasar después? Híjole, esto le pasó a sus hijos. Entonces caes en cuenta de la tragedia que estamos viviendo y entender, ¿no? A partir de eso me empecé a envolver un poco más en el tema de la delincuencia organizada, el crimen organizado, y después fue que empecé a investigar específicamente en la Ciudad de México porque había un hueco. Todo el país. Parecía que después de el Negro Durazo ya no pasaba nada en la Ciudad de México, exactamente, ¿no? Como si fuera un oasis. Todo el país estaba cayendo por el crimen organizado, el narcotráfico, llegó el cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas empezaron de alguna manera a desaparecer o a fragmentar y empezaron a cambiar, a reconfigurarse los cárteles, y de la Ciudad de México nadie hablaba, ¿no? Entonces, bueno, pasé yo a dirigir un medio online que es La Silla Rota, ahí estuve como directora, si no me equivoco, 3, 4 años. Y de pronto empezamos a captar que la audiencia tenía un gran interés por lo que estaba pasando en el narcotráfico en la Ciudad de México. Ahí empecé, ahora sí me lo puse como objetivo, dije, algo está pasando aquí, no se quiere hablar de esto. Hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo, y no pensé en las consecuencias, que después fueron otras, pero sí lo hice por esa convicción. Entonces, más o menos por ahí fue. Pero esas consecuencias te llevaron a tener que estar cuidada, tener que estar protegida, impulsar junto con muchas otras personas el mecanismo de seguridad para periodistas, y eso no ha evitado que hoy sigan muriendo. Sí, digamos, en México existe afortunadamente y desafortunadamente, y lo explico, el mecanismo de protección a periodistas, que sí es una lucha de organizaciones y de compañeros del gremio, porque de alguna manera se les dé seguimiento y acompañamiento a periodistas en situación de riesgo, ¿no? Y hay diferentes niveles de acompañamiento, desde un botón de alerta, desde rondines, hasta escoltas. Pero eso no debería existir, porque no deberíamos estar en un país donde le hicieran daño a los periodistas, punto. Es decir, es como cuando a las mujeres les dicen no salgas en la noche sola porque te va a pasar algo, entonces si no quieres que te pase algo, no salgas. Mejor enciérrate. Entonces, quitar libertades nunca va a ser la solución para tener el país en el que queremos vivir. De alguna manera el mecanismo es quitarte libertad porque te están monitoreando, te están siguiendo, te están cuidando. Sirve, pero no es el problema de fondo en sí, no se soluciona. El problema de fondo a solucionar es que vivimos en un país con un alto grado de impunidad, donde 9 de cada 10 asuntos contra periodistas no son resueltos, y por eso cualquiera puede agarrar una arma, matarlo y decir, tengo 9 posibilidades de 10 de que no me pase nada. Impunidad se le llama. Ocurriendo, exacto. El mecanismo, como bien dices, es una solución momentánea, no necesariamente ha ayudado. En algunos otros casos hubo quienes denunciaron a finales del año pasado, y aún así los mataron. Es un paliativo, llamémosle. Nos ha faltado prevención, nos hace falta conciencia social, hace falta que las autoridades hagan algo más, hace falta que los ciudadanos también estemos más alertas sobre el trabajo que ustedes hacen. ¿Qué hace falta en este país para que eso cambie? Pues insisto, la impunidad, o sea, lo demás es decorativo para mí. Es importante, es accesorio, es como lo más importante de un carro es el motor y que funcione, y los accesorios son las luces que te hacen ver al andar y etcétera. Eso es importante. Es decir, esta cadena de protocolos y alertas son importantes, pero son accesorios. Lo más importante es que tuviéramos una garantía de vivir en un país con un Estado de Derecho, integridad, todos esos temas de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, que nos permitieran decir, ok, yo voy a hacer este reportaje, y de alguna manera si algún pelado viene y me mata o simplemente me agrede, va a ir a dar a la cárcel, pero no tenemos esa seguridad. Entonces yo insisto, no perder el foco en que los aparatos y toda la cadena de justicia está, yo podría decir, en gran parte podrida en este país. Desde los ministerios públicos hasta los policías investigadores, hasta los jueces, magistrados, etcétera, hay una cadena de no solo de corrupción, de omisión, porque yo no voy a decir que todos son malos o corruptos. ¿Qué termina siendo corrupción? Sí, la omisión, la colusión, o por supuesto la incapacidad, porque de pronto hay tantos casos a seguir porque es el huevo o la gallina, es decir, hay tanta impunidad que cada vez hay más muertos, asesinados, crímenes, etcétera, delitos que perseguir. Entonces es más difícil investigarlos. Como es más difícil investigarlos, hay más impunidad. Entonces, como hay más impunidad, hay más crímenes. Y hay menos gente que quiere entrarle. Hola, así es. Te tocó vivir al inicio del 2008 este tema que fue atacado frontalmente, ¿no? Fue, llamémosle, un cerillito a lo mejor que hizo que se evidenciara el incendio.
¿Te imaginaste que creciera de tal manera que lo que hoy vemos y el número de masacres que hoy vemos y en donde ya no hay absolutamente nada que hacer porque no se detiene a nadie? ¿Qué piensas de una masacre que sucede en Michoacán y en donde los delincuentes tienen 5 horas para limpiar la escena? No hay cuerpos. ¿Te imaginaste el avance? Yo creo que no, ni ningún mexicano. Probablemente yo quisiera pensar que ningún político se imaginó esto. A lo mejor los criminales sí, porque los grupos de poder criminal siempre quieren más poder y más poder y más control, y lo están logrando. Y es de lo que he hablado que sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero lo que más me impresiona, me duele, me sorprende, es la falta de sorpresa. O sea, que se haya perdido este asombro por lo que está ocurriendo. ¿Nos hemos vuelto indolentes? Sí creo. O sea, sí creo que antes hablábamos de una masacre y la gente prendía la televisión y decía, Dios mío, ¿por qué pasó esto? 12 personas, niños, y ahora ocurre casi todos los días. Y por supuesto que el cerebro humano es así, aprende a digerir la información de alguna manera, va descartando, va encontrando nuevos hallazgos, etcétera. Es el método de conocimiento humano. Pero es muy doloroso ver cómo ya no sorprende. Y por otra parte, los periodistas sí creo que tenemos el reto de esforzarnos para encontrar la manera de contar las cosas de tal forma que llamen la atención y que nos sigan indignando. Que ya no indigne y que ya no sorprenda es probablemente igual de doloroso que esté ocurriendo. ¿Me explico? Sí, sí te explicas muy bien y además es gravísimo, efectivamente, porque la indolencia lo que nos lleva es a la indiferencia y a la falta de soluciones, y eso es lo que hoy tenemos. No solo sucede en el gobierno federal, en los 11 documentos que el gobierno federal presentó a partir de que inicia este nuevo gobierno federal, no hay una sola vez que se mencionen en cualquiera de los documentos, Plan Nacional de Desarrollo, las iniciativas de ley que se presentaron en el Congreso, no hay una sola vez que se pronuncie la palabra delincuencia organizada. Dicen que lo que no se ve o lo que no se dice no existe. ¿Qué piensas de eso? Totalmente cierto. Mira, Narco Ciudad de México, que fue el libro que lanzamos en 2019 mis compañeros David Fuentes, Antonio Nieto y yo, lo que abordamos fue eso. O sea, en la Ciudad de México no se hablaba de crimen organizado, ni de narcotráfico, ni de los cárteles que estaban presentes, como si así se resolviera el problema. Toda la administración de Miguel Ángel Mancera, como jefe de gobierno, hubo un silencio absoluto, un control en los medios también, y una estrategia de narrativa para que pareciera que la ciudad estaba limpia y era totalmente segura. Esconder la basura bajo la alfombra. Totalmente, y mientras eso ocurría, pues bajo la alfombra, como bien dices, pues había casas de seguridad de la colonia Narvarte, en Polanco, en el centro, matando gente, descuartizando personas, poniéndolas en pedacitos en tinas, cosas horrorosas que estaban pasando, empresarios y comerciantes sufriendo porque están pagando derecho de piso en los bares que todo el mundo conoce, etcétera. Entonces, no hablar de eso no soluciona nada, al contrario, a esto voy, con este ejemplo en la Ciudad de México, al contrario lo maximiza, porque por una parte los grupos de control criminal creen o dan por hecho que no son un problema, entonces que no van a ser atendidos ni van a ser molestados. Los policías que están en la colusión y en la corrupción con ellos, igualmente, o sea, no hay ninguna narrativa de que se les va a castigar, de que se les va a perseguir, no hay reportajes donde salgan sus nombres, sus caras, entonces operan tranquilamente. Y por otra parte, cuando estos grupos de poder criminal se dan cuenta que esto ocurre, ya dejan de lado el narcotráfico o la venta de narcóticos y se van a cobrar piso, a tratar personas, a despojar de inmuebles a las personas, a la piratería, y cuando menos nos damos cuenta, como en este caso, y no es que yo le quiera aplaudir a Claudia Sheinbaum, pero hay que reconocerle que en esta administración dijeron, ok, sí, está el cártel de Tepito, está el de Tláhuac, etcétera, y empezaron por fin a hacer un reconocimiento público de los cárteles que estaban operando en la ciudad y la intención de eliminarlos, ¿no? No se han eliminado por completo, ha habido algunas, se han descabezado, sí, eso sí hay que decirlo, pero son como una hidra, ¿no? O sea, quitan una cabeza y salen 5 más. Mientras no se pueda controlar eso, pues está difícil. Pero regresando al punto, cuando no se habla de algo, no se combate y está creciendo silenciosamente. Y cuando lo quieres combatir, el problema es 3 veces o 4 veces mucho más grande. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno federal? Por supuesto, tiene una narrativa de no hablar de crimen organizado, presentar ciertos resultados en la mañanera como para de alguna manera decir estamos haciendo algo,
pero evidentemente ya se ha dicho, la técnica de abrazos no balazos no está funcionando, lo vemos en los homicidios dolosos, lo vemos en las masacres, pero sobre todo lo vemos en las carreteras y en cada rincón de este país, que ya no hay, difícilmente, ya no hay pueblos o ya no hay comunidades donde no haya presencia de narcotraficantes, y eso es sumamente doloroso. Yo no sé en qué momento se nos quitó nuestro derecho a conocer nuestro país. Ya no podemos decir, quiero ir a conocer la selva de no sé qué, porque tienes miedo a que te levanten en el camino, te secuestren, a encontrarte a los narcotraficantes. Nos quitaron el derecho a conocer nuestro propio país, y eso para esta generación y para las que vienen es dolorosísimo y gravísimo. Tienes mucha razón de hablar de los riesgos de estas nuevas generaciones, ¿no? No tienen una expectativa de avanzar, de crecer, de desarrollarse. Los jóvenes, me parece que por eso están alejados de la política y quizá también de la información. A ti te tocó vivir en el año 2000 dos cosas que son importantes. Primero, las marchas, en los años 2000, llamémosle, ¿no? Las marchas por la paz, que fueron grandísimas, que se hicieron justamente para evitar que siguieran ocurriendo ese tipo de delitos. Y te tocó vivir también la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 3 protocolos: trata de personas, tráfico de drogas y armas y tráfico ilícito de migrantes. 3 problemas que hoy están intensificados. La colaboración con Estados Unidos se supone que tendría que ser algo que nos ayudara, y recientemente se desaparecen áreas de colaboración con Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Híjole, es súper complejo siempre relacionar como los temas bilaterales, ¿no?, con los de seguridad, porque por una parte han sido muy criticados en cuanto a la injerencia y por otra parte han sido criticados en cuanto a que no nos dejemos ayudar. Hay otra parte que habla de los recursos, el dinero extranjero, por ejemplo la iniciativa Mérida, en el que está documentado que al menos para equipamiento fue muy útil, que es algo que tenemos que reconocer los mexicanos. No tenemos los recursos ni el dinero para tener un equipamiento de primera, y muy pronto voy a publicar algo relacionado a la situación extrema y sumamente deplorable en la que se encuentran los elementos de la Guardia Nacional, por ejemplo, que tienen que hacer su trabajo casi a ras de suelo, sin ningún muy elemento. poco equipo, sin dinero, sin comida, sin condiciones donde pernoctar. Es terrible, y así tenemos a los elementos que supuestamente de la Guardia Nacional deberían de estar velando y combatiendo inteligentemente el narcotráfico con estrategias que uno se querría imaginar, estilo series norteamericanas, y en realidad la realidad es que lavan su ropa en el río y que comen lo que pueden y que se bañan cuando pueden y duermen, o sea, que tienen un uniforme de mala calidad. Es terrible, y viven en condiciones muy parecidas, y perdón que lo diga, casi a las que se viven en los penales, es decir, donde agárrate tu espacio donde puedas y duerme en la tierra y tienes tu jaboncito chiquito que te lo mandó tu mamá, o sea, y no puedes ver a tus familiares porque les quitaron el dinero para viáticos, para visitar a sus familiares, les quitaron el dinero de apoyo de riesgo, en fin, es decir... Cuando lo publiques, por favor, dinos para que acá también lo difundamos. Sí, por supuesto. Entonces, en cierto sentido, sí creo que la inversión o el dinero extranjero sirva para temas de equipamiento. Siempre va a haber un debate sobre la intervención o no, pero lo cierto es que, como bien dices, pues han pasado 2 décadas y no hemos visto cambios, al contrario, este problema va creciendo, y la narrativa o al menos la estrategia de la que se habla, que incluiría un cierto divorcio o separación entre estos mecanismos de ayuda bilaterales, pues tampoco son una buena, pues una esperanza, ¿no? O no nos pueden ofrecer como cierta panorama de que puede haber cosas que nos pueden ayudar, porque las alianzas y la colaboración siempre ayudan, si son bien llevadas, siempre ayudan. Sí, no tiene que ver con el modelo, tiene que ver con las personas que quizá en el momento de ejecutar el modelo no lo hacen de manera correcta, pero los modelos están bien. Finalmente la delincuencia organizada es transnacional. Hay quien tiene que traspasar la droga, hay quien tiene que traspasar las armas, incluso en la trata de personas, en la explotación y trabajo servicio forzado. Los jóvenes hoy que entran al narcotráfico son todavía mucho más jóvenes que antes, porque son víctimas de trata con trabajo y servicio forzado, que casi no se ve así, se ve mucho sobre la explotación sexual. Y desaparecer Iniciativa Mérida o alguna oficina de colaboración nos aísla también de estos problemas que compartimos con el mundo.
Sí, sí, claro. Y por ejemplo, en las embajadas o en los consulados de Estados Unidos hay una política de austeridad en la que cada vez hay menos personal, hay menos presupuesto, y eso por supuesto te estrecha la posible relación con el país en el que estás, desde el que estás representando y en el que estás actuando. Entonces, pues nos deja muy poca esperanza, insisto, en poder tener algo colaborativo que nos ayude, ¿no?, al desarrollo de este país. Y aún con todo lo que estás viviendo, aún con todo lo que ves, tú dices, yo sigo adelante. Sí, no importa, o sea, realmente creo que la realidad está cambiando y hay que irla retratando, por más difícil o riesgosa que sea. Ahora que hablabas de que cada vez los narcotraficantes o los miembros de los cárteles son más jóvenes, eso es real. Hay un fenómeno muy, muy claro en la Ciudad de México, por ejemplo, donde los líderes de los cárteles y los grupos tienen 20 y tantos años de edad, o sea, imagínate. Y a nivel nacional está pasando por territorios algo muy similar. ¿Por qué? Porque primero porque les matan a los que eran sus líderes, y por otra parte porque los captan desde que eran menores de edad y los meten a las filas. Los seleccionan. Así es. En MX, que es el medio de comunicación de periodismo de investigación que tengo el honor de dirigir, estamos preparando una serie sobre los victimarios, es decir, cómo para entender, sin justificar, como muchos jóvenes son captados desde los 13, 14 años, les enseñan a matar, les enseñan a agredir, les enseñan de alguna manera a obtener dinero fácil, y ellos se convierten a los 20 años en líderes casi terroristas de zonas que vuelven absolutamente violentas, ¿no? Eso tiene que ver, por supuesto, con muchos factores, o sea, no es solo el tema de justicia, es un tema de educación, es el tema social, es el tema económico, es el tema de la migración, es muy importante porque, por ejemplo, hay zonas de este país donde muchas generaciones se quedaron sin padres que se fueron a Estados Unidos y que de alguna manera perdieron el arraigo familiar o los valores y deciden tener pertenencia con los grupos del crimen organizado. Donde se sienten seguros. Porque perdieron a sus padres, perderlos en cierto sentido de que se tuvieron que ir a Estados Unidos para poderles mandar dinero, y de pronto se encuentran sin estructura familiar, ¿no?, y sin bases, y las encuentran en el narcotráfico. Es decir, es una cosa súper multifactorial y que se ha hablado mucho de ella, pero todo eso siempre hay una sed de retratarlo y de contarlo, que es lo que hacemos los periodistas, porque sí creo que la audiencia y todos de alguna manera tienen que entender que lo que vivimos no es fortuito y que no todos son buenos o malos, pero claro, que sí tenemos que estar conscientes de que quienes nos están gobernando y de alguna manera tienen el poder de aplicar políticas públicas que mejoren este desastre en el que estamos inmersos, no lo están haciendo, lo están haciendo mal, se están quedando con el dinero, están poniendo a sus familiares incompetentes en cargos que deberían de ser para personas preparadas, en fin. Todas estas realidades y cócteles de cosas son retratables, son contables y son historias que contar. Y en mi caso, pues, pienso hasta ahora que no me voy a cansar de contarlas y que yo nunca me he casado, pero he dicho que mi matrimonio es con el periodismo y hasta ahorita está muy vigente. Bueno, que debo decir, tienes muchos enamorados además. Bueno, eso es una noticia. Sí, Sandra, a ver, déjame regresar un poquito al tema de la Guardia Nacional, porque en el periodo del presidente Calderón se fortaleció el Sistema Nacional de Seguridad Pública, llamémosle, con la Policía Federal Preventiva, ¿no? Policía Federal, antes Policía Federal Preventiva. Luego viene el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y dicen, bueno, vámonos a otro modelo, la gendarmería, sin eliminar del todo. Y además dicen, pasemos a gobernación todas las atribuciones que teníamos en seguridad pública. En el sexenio de López Obrador, lo que dicen es, no, una supersecretaría primero, que se presenta así ante la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una supersecretaría de Seguridad Pública que resultó no ser una supersecretaría, y tenemos hoy la seguridad militarizada, porque toda la nómina de la Guardia Nacional, toda la nómina está en el Ejército. Ahí se paga en la Secretaría de la Defensa Nacional y se desaparece un área de investigación e inteligencia, porque finalmente con todos los riesgos que había de la corrupción, concretamente de la Policía Federal, ¿no?, que se señalan y que seguramente sí, y que se pueden combatir de otra manera, pues dicen, bueno, no, desaparecemos mejor y todo lo pasamos a un solo bloque con una Guardia Nacional que hace de todo. Pero lo cierto es que está militarizada. ¿Esa es la solución? Yo recuerdo mucho de las manifestaciones que había, incluso escritos de colegas tuyos sobre, ¿no?, incluso una asociación, Seguridad Sin Guerra. ¿Por qué tanto silencio hoy ante eso?
Pues es increíble, porque Andrés Manuel López Obrador en su periodo de campaña aseguró que iba a regresar a los militares a los cuarteles y al final resultó todo lo contrario. Ya nos hemos dado cuenta que los militares están entrenados para matar, no para dirimir, no para investigar, no para ver temas civiles. Sabemos también que es otra estructura de pensamiento las que tienen los militares, es otra estructura de actuación y se ha demostrado ya, pues como bien dices, que no es lo que está funcionando, ¿no? Por supuesto que no queda más que demostrar y de alguna manera documentar estas fallas y esperar a que pues, algo funcione, porque lo triste de esto es que vienen las administraciones y cambian modelos, y cambian políticas, y cambian estructuras, y los resultados son los mismos, ¿no? Hay que reconocer que esta administración la violencia es una inercia, como lo dije ahorita, ¿no? Si hay impunidad, hay más crímenes, si hay más crímenes, es más difícil que el aparato de justicia lo resuelva. Si es más difícil que el aparato de justicia lo resuelva, hay más impunidad, y si hay más impunidad, entonces después de una década y media llega una administración que se encuentra con todo, y igual no quiero justificar, pero quiero entender, porque esa es nuestra labor, que se encuentra con un panorama negro, oscuro, todo cochambroso, es muy difícil desenmarañarlo, pero seas lo que sea que se esté haciendo, no está dando resultados tampoco. Entonces, pues nada, solo queda desde la trinchera periodística, pues documentarlo, contarlo y exhibirlo. Sí. La paradoja es, se militariza, se le da una importancia fundamental al ejército, a las Fuerzas Armadas, pero especialmente al ejército, poco más que a la Marina. Pero lo que tú nos cuentas previo es que tampoco las condiciones de la Guardia Nacional son las mejores. Es decir, un cuerpo que podría tener más recursos, que podría tener más forma de capacitarse, una mujer al frente de la seguridad, a quien yo además le tengo respeto a Rosa Isela, no comparto lo que está haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública. Periodista de formación también. Sí, también, pero no comparto lo que está haciendo y su silencio tampoco me gusta. Y luego ves que la propia Guardia Nacional está atada de manos, no se les permite actuar. A veces los culpamos innecesariamente, porque quizá muchos de ellos estén enfrentando a lo que ustedes como periodistas se enfrentan en el proceso de investigación, a las barreras que te da la corrupción en todos los niveles, en todos los grupos, pero tampoco se combate. Sí, no se combate, es muy primaria la Guardia Nacional en el sentido de que al tener una estructura militar, prácticamente los que fueron de formación militar, pues tienen esta estructura mental para matar o para simplemente accionar a lo que le digan sus superiores. Pero por otra parte, como bien dices, están las condiciones que son las que hemos revelado y vamos a seguir revelando en lo que están trabajando. Pero sin lugar a dudas no hay que perder de vista el riesgo que se le ha dado al poder de los militares en México, sí, con respecto al manejo de presupuesto, algo inédito y que ya se ha hablado mucho también, que eso ocurre en países autoritarios, donde lo que busca la figura principal, en este caso el presidente, es blindarse lo más posible, haciéndose amigo del ejército y dándole el poder al ejército para que en cierto momento no se le voltee, y dándole recursos y dándole el control. Y de pronto resulta casi inverosímil lo que estamos viendo, que construyan, que tengan las concesiones, que manejen las aduanas, que tengan los presupuestos, o sea, es algo nunca antes visto, sin precedentes, que nos debería de asustar. Nos debe de preocupar mucho, por supuesto, lo que están haciendo en temas de seguridad pública, pero nos debe probablemente preocupar más lo que están haciendo en temas de control, presupuesto, construcción, concesión y manejo de este país. Están corriendo a pasos agigantados, y a este paso yo no sé cómo vamos a terminar en el 2024. Quiero reiterar en esto que acabas de decir. En el 2024, ¿tú crees que la estructura bajo la cual está trabajando el ejército mexicano o las Fuerzas Armadas, con todo este poder, sean un factor que determine el resultado del proceso electoral? Sí, creo que pueden ser un factor. No tengo, ojalá tuviera como más visión o elementos o todos visión la tener tienes, más elementos, una bola sí, mágica, me refiero a una visión mágica para poderlo ver, pero los elementos que tenemos ahorita apuntarían a que tendríamos que tener muchísimo cuidado del actuar de las Fuerzas Armadas militares en este país,
en los comicios y rumbo al 2024, insisto, por el poder, el dinero, el control, la capacidad de movilización de los territorios y la interrelación que están logrando con las secretarías. Al final están metidos en casi todos los grandes proyectos del gobierno federal. Si hablamos del Tren Maya, siempre van a estar los militares en todas las reuniones. Si hablamos de Dos Bocas, ahí están los militares. Entonces, sí es un tema para tener muy presente y sobre todo poderlo vigilar. Insisto y regreso a mi lugar humilde del que estoy, que es el del periodismo, y desde este trinchera y esta butaca de periodista, documentarlo, exhibirlo y revelarlo. Haces un trabajo importante como muchos de tus compañeros periodistas. Las muertes en general duelen enormemente. Las muertes de la pandemia, cerca de 500,000 de personas que están en hogares enlutados, ¿no? El número de que rebasa los 200,000 homicidios, de acuerdo a las propias cifras del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Pero, ¿cómo se siente la muerte de un compañero, de un periodista? Es dolorosísima. O sea, como dices, todas las muertes duelen, pero la muerte de un compañero en cierto momento te hace sentir vulnerable como gremio y vulnerable a tus compañeros que de alguna manera, con los que de alguna manera tienes lazos. Ahora que pasó lo de Tijuana, por ejemplo, con Lourdes y con el compañero fotógrafo, fue sumamente doloroso. Yo en especial tengo grandes amigos, colegas en Tijuana, y solo pensar que ese territorio esté siendo tan agreste para los que ejercen la labor. Igualmente es una ciudad que me gusta, que yo visito y donde también hago bastante labor periodística. Pues fue un shock para mí. Lo ocurrido fue en enero de este año, y luego coincidió platicando con otras colegas que les pasó igual, especialmente cuando pasó el de la compañera Lourdes Maldonado, el asesinato, que fue brutal, que fue a sangre fría y que evidentemente está relacionado con su trabajo periodístico. Pues nos dolió muchísimo, y hay una manera de vivirlo como periodista del que pocas veces hablamos, que es el emocional, que es el que siempre estamos tratando de contener, que es el psicológico, que de alguna manera controlas o sobrellevas porque tienes que seguir trabajando, pero que sí nos hizo hacer un alto y decir qué rabia, qué dolor, qué coraje, qué indignación, y sobre todo, ¿dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y hacia dónde vamos a ir? Sí, fue un momento muy doloroso. Hablo específicamente de este año. Haces un trabajo como periodista, como investigadora, pero hiciste otra cosa que de la primera parte que platicamos sobre el trabajo de las mujeres en el periodismo, me parece que marca un antes y un después, y que es crear esto de Opinión 51. Hablaste muy bien de las brechas que se dan en la política, en la educación, en la empresa. Las mujeres, a pesar de todas las leyes que se han aprobado para nuestra igualdad, sabemos que todavía no estamos en condiciones iguales. Y tú, junto con otras compañeras, creaste un portal llamado Opinión 51, donde escriben mujeres valiosísimas para este país. Platícanos un poquito de eso. Qué generoso por tus palabras. Consuelo Sáizar dice que es el fenómeno editorial de la década. Pues sí, mira, Opinión 51 es una plataforma donde escriben mujeres columnistas mexicanas, periodistas, académicas, difusoras culturales y mujeres brillantes especialistas en sus ámbitos. ¿Por qué nace Opinión 51? Bueno, nos dimos cuenta a partir de una investigación, y siempre lo quiero recordar porque le decimos la fundadora semilla, aunque no es parte del proyecto directivo de fundadoras, y Babele Arroyo, que es una gran periodista y que si ve esta entrevista me encantaría que le mando un saludo y un abrazo, y que la quiero mucho. Ella publicó un artículo que revelaba algo que probablemente todos sospechábamos sobre la falta de plumas en el género de opinión en el periodismo mexicano de mujeres. Entonces se da cuenta al hacer encuestas, revisiones, conteos, etcétera,
que aproximadamente solo el 10% de los artículos de opinión están firmados por mujeres. La gran pregunta es, si el 51% de la población somos mujeres, ¿dónde está la representatividad desde la visión de perspectiva de género, sobre todos los temas? No digo que las mujeres tengamos que escribir de temas de mujeres o solo para mujeres, sino... Bueno, es que ahí nos encasillan, ¿no? Exactamente. Nosotras solo podemos hablar de eso. Y ese es el gran problema, pero los hombres sí pueden hablar de todo, hasta de los temas de mujeres, ¿no? Hasta de lo que debe ser una buena feminista. Entonces, a partir de ahí, Pamela Cerdeira, que es una de las fundadoras, y Stephanie Lewis, que es una compañera también, no periodista, pero emprendedora, pues se encuentran un día de abril del año pasado en una plática y conversan sobre este artículo y se les ocurre, ¿por qué no hacemos una plataforma de mujeres que escriban artículos de opinión? A partir de eso Pamela me habla y me dice, oye, ¿cómo ves? Tú tienes experiencia en temas de digitales, de dirección editorial, etcétera, y fundamos esto, que nació como Opinión 51 en septiembre de este año, vamos a cumplir un año apenas, y que evidentemente pues, ha tenido, gracias al universo y a la Madre Tierra y a todos los involucrados, una aceptación buenísima y que ha formado una red aparte de mujeres brillantes, talentosas, que nos queremos apoyar entre nosotras y sobre todo escribir opinión. Opinión 51 nace para tener un espacio de las mujeres escribiendo opinión. Somos ahorita más de 100 mujeres periodistas, articulistas, académicas, que estamos en esta aventura de Opinión 51, en el que quien nos está viendo pues puede entrar a www.opinion51.com, suscribirse, ahí pueden poner su correo y diariamente les va a llegar a su mail un resumen de las columnas del día. Son columnas que siempre revelan cosas, que siempre traen nuevas historias, que siempre traen datos, que hablan de los temas de agenda actual, de coyuntura, si es el tema de Devani, si es el tema del avión de la Guardia Nacional, si es el tema de corrupción, si es el tema de economía, la inflación. Tenemos a Valeria Moy, tenemos plumas muy destacadas que aterrizan de una manera muy desmenuzada la realidad y que por supuesto les va a servir para quien nos esté viendo tener temas de sobremesa, tener temas de conversación con las personas que les interesan, tener temas en la agenda y argumentos para poder decir sí, no, la inflación es importante, está creciendo, no está creciendo, y siempre nuevos datos y nuevas historias en las que navegar todos los días. Lo pueden leer y también hay audiocolumnas en voz de las mismas periodistas, lo cual también pues le da un plus importante a Opinión 51. Repítenos por favor la dirección para este portal. Sí, es opinion51.com, ahí pueden dejar su correo, les llega a su correo todo el resumen de columnas, también pueden entrar a opinion51.com y leerlas. Es por suscripción, es decir, hay que pagar una cuota mensual o anual según el plan que se quiera, y también decidimos hacerlo por suscripción porque creemos que el periodismo se tiene que pagar. Tiene que haber una remuneración a nuestro trabajo y claro, por el mismo respeto que se tiene al talento, a la experiencia y al tiempo que te lleva a elaborar un artículo, ¿no? Todos los días tenemos al menos un artículo de libre acceso y el resumen de columnas para quienes no tengan en esos momentos las posibilidades de pagar, y lo entendemos, puedan al menos saber de qué va y tenemos información que les sirva. Pero siempre agradecemos y hemos ido creciendo afortunadamente a un ritmo más acelerado, por ejemplo, que los medios grandes de comunicación mexicanos que están por modelos de suscripción en cuanto a personas que están ya en el modelo de pago, ¿no? Sí, déjame hablar especialmente de la importancia que tiene Opinión 51 porque es una acción afirmativa, Sandra, que ayuda a otras mujeres. Y hay un dicho popular que dice que la mayor enemiga de una mujer es otra, ¿no? O mujeres juntas ni difuntas, así nos dicen. Creo que hoy está cambiando esa visión de poder ayudarnos, tendernos la mano e impulsarnos, empoderarnos. ¿Cuánto tiempo crees que nos lleve todavía a acciones como estas en otras áreas? Porque en el periodismo está, en la política sí es cierto que hoy tenemos más personas participando en política, pero también es cierto que hemos visto cómo se caen mujeres en sus trayectorias, porque aún siendo tan poderosas, tan inteligentes, tan echadas para adelante, terminan obedeciendo un patriarcado. No quisiera mencionar nombres por respeto a ellas, aunque lo he hecho públicamente, pero tuvimos una primera secretaria de Gobernación que para muchas fue una esperanza, y qué hacer para que ahora, además de eso, en el área del periodismo, se pueda hacer en otras áreas y cómo Opinión 51 puede incidir.
Sí, bueno, mira, sí creo que está cambiando, como bien dices. Antes era juntas mujeres, ¿cómo? Difuntas, perdón. Mujeres juntas ni difuntas, dice el dicho. Que espero que no sea así, que no lo creo. Sí, y realmente creo que eso está cambiando en todos los ámbitos. En el caso del periodismo y de Opinión 51, pues por supuesto que aprovechamos, este es el momento de las mujeres. Sí creemos que hay un antes y un después en México y en el mundo en 2020, esta marcha que a todos nos movió, removió, que retumbó y la tierra literal, porque hubo movimientos de tantas mujeres que estuvieron en la Ciudad de México marchando y que fue maravilloso. Y que en el caso de Opinión 51 fue un fenómeno, porque cuando cuento cómo fuimos invitando a las mujeres a participar, a escribir, a personas que ya tienen espacios en medios de comunicación muy importantes, que tienen la agenda muy apretada, que ya son famosas o conocidas y que no necesitan nuevos espacios y que dijeron, órale, sí le entro. Solo yo te podría decir que al principio, porque empezamos, se me olvida, con 70 plumas o 80. Perdón por mi mala memoria, tengo muy mala memoria. Pero 70, 80 plumas, por decir algo, 3 o 4 no pudieron. O sea, fue muy bonito ver cómo todas aceptaron y por otra parte pertenecen a diferentes medios, Milenio, Universal, Televisa, TV Azteca, etc. Y no pidieron permiso, dijeron, este es un espacio mío y por primera vez no voy a pedir permiso, lo vamos a hacer. Y así es como nos hemos ido fortaleciendo entre nosotras y nos ayudamos y tenemos un chat y tenemos una red y se agreden a una, agreden a todas y ponemos un manifiesto o protestamos en redes y se ha vuelto un fenómeno más que una plataforma donde publicar textos inéditos sobre lo que está ocurriendo en el país. Es una plataforma que también une voces, ha formado una red y nos ha servido para poder crear este precedente de sí se puede, de tenemos voz, de tenemos la capacidad cognitiva e intelectual para poder presentar conclusiones en una columna de opinión valiosa. Podemos tener espacios en los medios porque cada vez se entrevistan más a las columnistas de Opinión 51. Podemos ayudarnos unas a otras porque, insisto, algunas eran muy conocidas y tenían muchos reflectores antes de Opinión 51 y otras no tanto. Y ellas están ayudando a las que no tanto, pero que son muy brillantes y a lo mejor por oportunidades o falta de oportunidades no habían tenido estos reflectores. Y esas otras ayudan a las otras a darles datos. Es decir, se ha vuelto una mezcla de la que yo me siento muy orgullosa y no tengo más que agradecerle siempre a mis compañeras Pamela Cerdera y Stephanie Lewis por la invitación para fundar esto que pues fue una locura al principio, decíamos empezar de la nada y de pronto tener esto. Tenemos marcas que nos patrocinan, tenemos marcas que se acercan a nosotros y que nos cuentan a ver en qué les ayudamos y eso pues es maravilloso. Yo sí creo que es el tiempo de las mujeres. Hablo en la industria del periodismo, en la industria de los medios de comunicación, que es donde está Opinión 51, y uno esperaría que también ocurriera de manera natural en la política. Siempre debe de haber fenómenos, liderazgos y organizaciones disruptivas, como en el caso de Opinión, que crezcan y que jalen a las mujeres a hacer las cosas bien. Decía Pamela Cerdeira, hace poco nos reunimos, hace una semana, las columnistas, pues para festejar que hace un año había nacido la idea en esa charla, y decía Pamela, a mí una vez me dijeron, júntate con 2, 3, 5 mujeres que no sean honestas, que se estén peleando entre ellas, y tú vas a terminar siendo la quinta. Y me dijeron, júntate con 4 mujeres que trabajen, que siempre estén viendo cómo construir, cómo abrir nuevos proyectos, que no estén hablando mal la una a la otra y que aunque tengan cosas malas que hablar, no las digan porque no vale la pena y tú vas a ser la quinta de esas. Entonces, nosotros de alguna manera hemos construido... Ese quinto que no es quinto malo. Exactamente. Y hemos construido algo muy, muy padre y uno esperaría que en todos los ámbitos se diera eso de una manera natural. Pues muchas gracias por ese espacio, porque no solo los ayuda a ustedes como periodistas, nos ayuda a todas las demás mujeres que estamos buscando espacios también para manifestarnos. Háblanos un poquito más de ti, Sandra, para terminar esta entrevista, y ahorita quisiera pasar... Eso es lo más difícil. A esto. Pareciera ser que una mujer que participa en periodismo, en empresa, en política, lo que sea, no tiene una vida personal, ¿no? Es como alguien a quien ves, pero no le ves atrás esa vida personal. ¿Cómo es Sandra Normandía en la vida cotidiana? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Existe vida cotidiana, personal, después del trabajo? Debiera es la gran pregunta primero, ¿no? No, bueno, pues soy una persona muy, muy relajada,
El poco tiempo que queda, dice mi madre, ¿por qué no te buscas un trabajo a 1 de la mañana, 4, que es el espacio que tienes? Tengo una desconexión de pronto que la estoy recuperando y creo que la pandemia nos hizo ver a todos lo que es importante en la vida, ¿no? Yo tengo 15 años viviendo en esta ciudad, yo soy Hermosillo, Sonora, quien escuche mi acento se dará cuenta que desde que estornudo soy norteña y los voy a hacer hasta quién sabe cuándo, porque pues si en 15 años no se me quitó el acento, no se me quitará. Y me ha dado mucho por visitar Sonora, Hermosillo, por volver a mis raíces desde que empezó la pandemia, y por darme cuenta de lo importante que es la conexión con la familia. Soy una persona que no tengo familia, o sea, no he hecho mi propia familia, no tengo pareja, nunca me he casado, he vivido, como insisto, para el periodismo de manera casi obsesiva y muy pasional las últimas décadas de mi vida, las últimas 2 décadas de mi vida, y de alguna manera los espacios libres pues los busco pasar pues con mi familia, con mi sobrina, con mi mamá, con mis amigas. Me gusta mucho leer, me encanta cocinar, me encanta aprender de cocina vegana porque no como carne, aunque sea norteña. Tengo 6 años que dejé los productos animales, a excepción de que de pronto tengo que comer pescado, cosas del mar, pero primordialmente los que se producen de manera industrial. Okay. Industrial o los animales esclavizados, les llamo yo, que es lo más doloroso que puede haber en este mundo, un ser viviente esclavizado. Me encanta cocinar, me gusta tomar mis buenos vinos, me gusta la fiesta, entonces pues en realidad como cualquier persona relajada me gusta hablar de cualquier cosa que no sea periodismo cuando son los espacios libres. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho escribir temas de academia. Estoy ahorita trabajando en un libro sobre periodismo, sobre cómo hacer periodismo para nuevas generaciones. Escribir cuentos, novelas, son algunas de las cosas que uno hace cuando le queda un poco de espacio. Y este es otro de tus hijos. Periodismo de investigación en el ámbito local, transparencia, acceso a la información y libertad de expresión. Coordinaste esta publicación. Platícanos un poquito, Sandra, de esto. Sí, esta es una publicación, la más reciente, es el tercer libro en el que tengo participación de alguna manera. Está editado por el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales, que me invitó para coordinar esta obra, que a mí me gustó mucho, la verdad, es muy sencilla, es muy corta. Si alguien que nos está viendo puede meterse a la página del inai.org.mx, lo puede bajar gratis en PDF. Darse cuenta de lo que hay detrás de los reportajes de investigación. A veces nosotros vemos la Casa Blanca, la estafa maestra, la Casa Gris, etcétera, ¿no? Y hay mucho morbo y está muy interesante, y las compras del Bester Gordillo y tal. Pero, ¿cuál fue el proceso para un reportero de a pie detrás de esa investigación que a veces le llevó meses o hasta un año, desde no dormir, desde que le cerraran la puerta en la cara, desde que le colgaran el teléfono a las fuentes, que le negaran la información? ¿Cuál fue la primera pista para empezar ese reportaje y que terminara en lo que terminó? Pues este libro lo que cuenta son 6 grandes historias del periodismo de investigación en los estados. ¿Por qué en los estados? Porque se habla mucho de los ya conocidos, del centralismo, y este es en el ámbito local porque tiene mucho que ver con esos reporteros y a quienes yo de alguna manera intento respetarlos y hacerles un homenaje o algo, un reconocimiento en este libro, de la labor en los estados es muy diferente y es un poco más difícil a la que se hace desde el centro del país. Y ellos hicieron estas historias que simbraron sistemas, que lograron cambios legislativos, que lograron que me hicieran mejor las cosas y que sobre todo lograron cambios de conciencia en quienes los vio, los leyó y se dieron cuenta que sus gobernantes les estaban viendo la cara de alguna manera. Entonces cuenta la historia detrás de grandes historias del periodismo. Todo el mundo habla de que tenemos que defender al INE, en lo que estoy completamente de acuerdo, la institución democrática más importante que fue creada por ciudadanos en momentos muy complicados y que hoy nos parece que lo defendamos. Yo nada más anexaría al INAI también, otro órgano autónomo, justamente por lo que estás diciendo. Que nació también del impulso de periodistas, del Grupo Oaxaca, que estaba conformado por grandes periodistas importantes, Rosana Fuentes Berain, Solana, Roberto Rock, etcétera, que impulsaron pues que hubiera toda una legislación en la materia, que se crearan organismos autónomos que velaran por la transparencia. De ahí nace el INAI, antes IFAI, y que, como tú dices, tiene un origen ciudadano. Yo no hablo de defender ni a comisionados, ni a
ni a personas, ni a consejeros electorales, ni a personas con nombre y apellido. A mí me da igual, ya supongo que a ti y a todos. Sí, es el organismo que nace desde la ciudadanía y que vela por los derechos de los ciudadanos, en este caso el INAI, que es tener acceso a nuestros datos, insisto, y que nos estén viendo. Los datos que están en las oficinas públicas, en su ciudad, en su estado, en su país, no son del gobernante que está ahí, no son de la secretaria que está ahí, no son del funcionario que está ahí, son de ustedes. Y todos tenemos derecho a tener acceso a ellos y como periodistas construir historias relevantes. Déjame reiterar lo que dices, no se defiende a las personas, las instituciones sobrepasan a las personas. Hemos tenido grandes servidores, grandes consejeros en el INE y en el INAI, pero lo que se defiende es el modelo que tendríamos que estar nosotros peleando porque fue creado desde la pluralidad también. Así es. ¿Y qué piensas de la pluralidad? Pues la pluralidad es fundamental. Sin la pluralidad, Dios mío, ¿qué pasa en mi boca? Estaríamos en un autoritarismo, yo creo que nadie quiere ir para allá. Y hoy tenemos que hacerlo. Sandra, vamos a terminar esta entrevista que la verdad a mí me gustaría tenerte nuevamente aquí con nosotros. Gracias. Porque hay muchas cosas que aprender. Opinión 51 más, lo que haces en periodismo, que insisto, está como más etiquetado para los varones, abre espacios para todas nosotras y eso es muy bueno, ver a mujeres que abren espacios para otras mujeres. Pero vamos por una parte de respuestas rápidas y después quisiera que pudiéramos platicar conclusiones. Yo te voy a dar un concepto y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Redes sociales. Importantes, si son bien usadas, importantes para la participación civil. Manipulación. Pues se da en todos los ámbitos, lo importante es ser conscientes cuando ella existe. Investigación. Fundamental. Plataforma digital. Es lo que de alguna manera nos da existencia actual porque es lo de ahora, ¿no? Violencia. Lo que no queremos. Autoritarismo. Lo que no queremos. ¿Verdad? Lo que sí queremos y a lo que tenemos derecho. Líder de opinión. Es fundamental que haya en varios espacios de diferentes tipos y sobre todo con pluralidad. Democracia. Necesaria y el periodismo una parte que abona la democracia. Reportaje. Un camino excelso y maravilloso dentro de esta profesión. Datos personales. Se deben de cuidar ante todo. Desigualdad. Algo por lo que tenemos que luchar y México tiene que dejar de ser un país desigual. Comunicación. Fundamental y lo que nos hace crecer como especie. Cambiar la ecuación. ¿Cómo? Cambiar la ecuación. Cambiar de ecuación, fundamental. Ser disruptivos es importante si queremos generar cambios. No se puede conseguir nuevos resultados haciendo lo mismo. Muchísimas gracias, Sandra. ¿Quisieras darnos sus conclusiones? Un mensaje final para quienes te están escuchando. Pues nada, muchas gracias a quienes vieron esta entrevista porque de alguna manera se interesan en el periodismo y se interesan en lo que hacemos los periodistas. Lo hacemos de corazón, lo hacemos con mucha pasión. Es una profesión que no nos hace ricos ni millonarios y estamos muy conscientes de eso. Es una profesión que nos trae muchos riesgos, pero es una profesión que nos trae muchas satisfacciones porque si podemos abonar a la vida de alguien, si podemos abonar a que alguien tenga mayor información o mejor información para tomar mejores decisiones en la vida pública, pues ya hemos hecho nuestra parte. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad es que es muy enriquecedor escucharte y yo quiero agradecerte que estés aquí y quiero decirles a todos que hoy como nunca el periodismo ha tomado un rol fundamental en la denuncia, en el seguimiento a lo que se hace a través del poder público y el poder público y yo diría la política pública es lo que puede cambiar este país. Y si se denuncia aquello que está hecho mal y también se reconoce lo que está hecho bien, el periodismo es parte de las respuestas. Muchísimas gracias a todos por vernos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Lo esperamos nuevamente. Gracias.